Bien, vamos a explorar hoy la historia de una figura que todos creemos conocer. Claro. José María Morelos y Pavón. Lo asociamos siempre con sus hazañas militares, pero los materiales que tenemos hoy nos proponen algo distinto. Algo diferente, sí. Dejar de lado al general para conocer al hombre de antes. Al hijo, al estudiante, al sacerdote. Es que es un recorrido fundamental. Nos obliga, digamos, a desmontar esa estatua de bronce para encontrar a la persona. A la persona de carne y hueso. Exacto. Y lo que revelan estos documentos es que su camino hacia el sacerdocio y luego a la insurgencia no fue para nada una línea recta. No fue un destino manifiesto. Para nada. Fue una senda llena de obstáculos, marcada por la tragedia, por la ambición intelectual y por una tenacidad, la verdad, asombrosa. Y para empezar a entenderlo, las fuentes nos sitúan en un momento, crítico, casi al final de su vida. Sí, el 12 de noviembre de 1815. Morelos ya es prisionero. Lo llevan ante el Tribunal del Santo Oficio. Y el acta lo describe con una frialdad. Es impresionante. Es burocracia pura. Grueso de cuerpo y cara. Barba negra poblada y un lunar entre la oreja y extremo izquierdo. No es el héroe, es el acusado. Y es clave ver quiénes son sus jueces. Porque no son imparciales. Claro. Uno de ellos, Manuel de Flores, ya tenía un historial, persiguiendo insurgentes. De hecho, fue él quien revivió un proceso antiguo contra Miguel Hidalgo. O sea que ya venía con una agenda muy clara. Clarísima. Esto nos dice que el juicio no es solo político, es una batalla teológica, una lucha de poder dentro de la Iglesia. Quieren juzgarlo como hereje, no solo como rebelde. Buscan aniquilarlo como hereje. Exacto. Y es fascinante que, en medio de este juicio, el interrogatorio de pronto da un giro hacia algo mucho más personal. ¿Qué descubrimos ahí de sus orígenes? Descubrimos el primer gran conflicto de su vida. Se establece que su padre, José Manuel Morelos, era carpintero. Un oficio manual. Y su madre, Juana Pavón, era hija de un maestro de escuela. Ah, ahí está el contraste. Ahí ya se percibe una tensión, ¿no? Y esa tensión explota en lo que las fuentes llaman, textualmente, el desgarramiento familiar. Desgarramiento, suena muy fuerte. ¿Qué fue lo que pasó? Pues pasó que el padre, al parecer por sus perversas costumbres, que se interpreta como deudas de juego, una vida un poco aventurera, abandona a la familia en 1775. José María tiene solo 10 años. ¡10 años! Y el abandono es particularmente cruel. El padre se lleva al hijo mayor, a Nicolás. No se va solo. No, deja a doña Juana con José María y su hermana recién nacida, Antonia. ¡Qué golpe tan devastador para un niño! Perder al padre y al hermano mayor de un solo golpe. Y económicamente, me imagino. Una catástrofe total, porque la tragedia no vino sola. Aún hay más. Poco después del abandono muere el abuelo materno, el maestro de escuela. El único sostén que les quedaba. El único. La familia queda en la ruina absoluta. Es muy conmovedor leer cómo su madre, doña Juana, lucha con todo para conseguirle una beca en el seminario. Era su gran sueño. Sí, pero en ese momento parecía completamente imposible. Imposible. Y de hecho, ese sueño tuvo que esperar bastante. 11 años, para ser exactos. La realidad económica se impuso, ¿no? A los 14 años, el seminario no era una opción. Para nada. La necesidad lo obliga a irse a trabajar. A la tierra caliente de Michoacán, a la hacienda de un primo cerca de Apatzingán. Pero aquí es donde las fuentes rompen uno de los grandes mitos. El mito del arriero analfabeta que de la nada se convierte en un genio militar. Justo ese. Su propio testimonio en el juicio y otros documentos lo aclaran. Su cargo no era de vaquero o arriero. La palabra que usan es labrador. Que en esa época significaba otra cosa. Significaba otra cosa. Era más bien un administrador. Él llevaba los libros de la hacienda, manejaba las cuentas. No era un trabajo de fuerza bruta, sino de gestión. O sea que fue su primer puesto de liderazgo, en cierto modo. ¿Y qué tan importante fue este periodo para el futuro estratega? Fundamental. Esos 11 años fueron su verdadera escuela. Le dieron un conocimiento geográfico íntimo de la Tierra Caliente. Conocía cada ruta, cada pueblo. Y a la gente. Aprendió a tratar con todo tipo de personas.
La fuente incluso sugiere que sus posibles viajes a Acapulco durante las ferias de la Nao de China ¡Wow! explican su genio estratégico. Sabía mover gente y recursos en un terreno dificilísimo. Ahí se conecta el joven administrador con el general insurgente. Y después de esa década, a los 24, decide volver, retomar su sueño. Sí, regresa a Valladolid, pero no por impulso. Vuelve con un plan. ¿Cuál era el plan? Ha logrado ahorrar algo de dinero. Y más importante, tiene la esperanza de recibir una herencia familiar para, por fin, financiar sus estudios. Una capellanía. Explícanos qué era una capellanía. Era como un fondo que una familia adinerada dejaba para financiar la carrera eclesiástica de un descendiente. Una especie de beca privada. Exacto. El beneficiario recibía una renta y, a cambio, oficiaba misas por el alma del fundador. Morelos era el candidato legal perfecto. Parecía que por fin todo se le alineaba. Pero la historia no es tan sencilla. Para nada. Aquí se topa con un muro, un personaje que va a marcar su vida. El juez del caso, Manuel Abad y Queipo. ¿Y qué pasa? Que Abad y Queipo le niega la herencia, a pesar de que Morelos tenía todo el derecho. ¿Pero por qué? Por un tecnicismo. Peor. Por un prejuicio personal del juez. Resulta que el abuelo de Morelos había sido hijo ilegítimo. Ajá. Y Abad y Queipo, que era él mismo un hijo ilegítimo y que había sufrido muchísimo por eso, proyecta todo su resentimiento en el caso. No puede ser. Castiga en Morelos el pecado de sus antepasados. Para que te hagas una idea de este hombre, solo hay que leer la excomunión que años después le escribe a Hidalgo. Es de una retórica aterradora, llena de furia. Sé que el futuro de Morelos, su capacidad para estudiar, se vio truncada por el complejo personal de un juez. Exactamente. Es una injusticia brutal. Cualquiera se habría rendido, pero Morelos no. Y a pesar de todo, de alguna forma logra entrar al Real Colegio de San Nicolás, y ahí se encuentra con otra figura clave. El rector. Nada menos que Miguel Hidalgo. Y aquí rompemos otro mito, el de que fue un estudiante mediocre. Totalmente. Los documentos son clarísimos. Su profesor de filosofía emite un certificado que dice, y cito, que Morelos acabó sus cursos, en los que sacó el primer lugar. El primer lugar. No fue uno más, fue el mejor de su clase. ¿Y cómo lo logró? Ya era mayor que sus compañeros, venía de otro mundo. Su madurez fue su ventaja. La vida en el colegio era casi monástica, un rigor de estudio intensivo. Mientras los más jóvenes se distraían, él, que había luchado tanto para estar ahí, se dedicó en cuerpo y alma. Se nota en su carrera. Claro, su ascenso en la jerarquía fue rapidísimo. Trámites que al propio Hidalgo le tomaron un año, él los completó en una semana. El obispo estaba impresionado con su tenacidad. Los documentos detallan su ordenación paso a paso. Portero, lector, exorcista. Es interesante el simbolismo de esas funciones. Muchísimo. Por ejemplo, se decía que la función del exorcista no era solo expulsar demonios espirituales, sino también los demonios de la sociedad, la avaricia, la arrogancia, la mentira y el despotismo. Es casi una premonición de su lucha futura. Se estaba formando para combatir un mal que iba más allá de lo teológico. Y con los órdenes mayores llegaron los votos de por vida. Las fuentes mencionan algo muy personal sobre el celibato. Sí, señalan que fue para él un sacrificio monstruoso. Y no es una especulación. Años más tarde en su juicio, cuando lo acusan de tener 2 hijos, él confiesa con una franqueza. ¿Qué dice? Dice que no eran 2, que eran 3. ¡Wow! ¡Qué honestidad! Es un detalle que lo humaniza profundamente. Vemos las tensiones de un hombre real atrapado entre su fe y su propia naturaleza. No es un santo de mármol. Una vez ordenado sacerdote, su primer destino es Churumuco, la misma tierra caliente donde había trabajado. Exacto. Uno pensaría que querría ir a un lugar más cómodo, pero los textos dicen que acepta con increíble regocijo. Porque para él, Churumuco era su independencia. Después de una vida de lucha, tener su propio curato era la culminación de su sueño. Aunque fuera, un destino terrible. Terrible. Las fuentes lo pintan como un lugar desolador. Unas pocas chozas de bajarete y el paisaje todavía marcado por la erupción del volcán Yorullo. Era un infierno de calor y enfermedad. Y es en ese entorno tan hostil donde vemos por primera vez su liderazgo. No militar, sino comunitario. De una forma muy práctica, sí. Al llegar, encuentra una iglesia de piedra a medio construir, abandonada. La gente iba a misa a una capilla de paja. ¿Y qué hace él?
En lugar de solo cumplir con sus misas, organiza a la comunidad para terminar el templo. Y un cronista de la época nos deja un detalle increíble. ¿Cuál? Dice que Morelos ayudó a construir esa iglesia con sus propias manos. O sea, trabajando como un albañil más. Codo a codo con su gente. No era un líder que mandaba desde la distancia. Pero es también en Churumuco, en medio de este éxito, donde vive su mayor tragedia personal. Sin duda. Él se había llevado a vivir con él a su madre, doña Juana, y a su hermana Antonia. Las dos mujeres de su vida. Y el clima las destroza. Ambas enferman de gravedad. El propio Morelos cae enfermo. Terrible. En un intento por llevarlas a Pátzcuaro a un clima mejor, su caballo lo tira y queda incapacitado, postrado. Tuvo que rogarle a sus feligreses que se las llevaran en una litera. ¡Qué impotencia! Él, el protector, completamente indefenso. ¿Cuál fue el desenlace? Es desgarrador. Su hermana Antonia se recupera, pero su madre, doña Juana, la mujer que lo había sacrificado todo por él, muere el 5 de enero de 1799. ¿Y él no pudo estar con ella? No pudo. Estaba a kilómetros, enfermo y sin permiso para abandonar su curato. Y para colmo quedó con una deuda de 167 pesos por el funeral. Una fortuna para él. ¡Qué frase tan potente! ¡Y qué soledad! Enfermo, aislado, sin poder despedirse de su madre y endeudado. Es en ese momento de oscuridad donde nace el personaje histórico. Es exactamente lo que sugiere la fuente. Cito, es en esta etapa de soledad, enfermedad y duelo donde Morelos se templó para la historia. Allí, en el lugar más desolado, se forjó el acero del siervo de la nación. El recorrido es impresionante. Si uno mira el panorama completo, vemos a un joven marcado por el abandono. A un administrador que aprende sobre el terreno. A un estudiante que lucha contra la burocracia, los prejuicios. Y finalmente a un sacerdote que enfrenta la muerte y la desolación en su primera parroquia. Y lo más revelador es que nada de esto fue en vano. Exacto. El conocimiento del terreno de su época de labrador fue la base de sus campañas. El rigor intelectual del Colegio de Hidalgo le permitió redactar los sentimientos de la nación. La capacidad de liderazgo que demostró construyendo esa iglesia. Es la misma que usó para organizar ejércitos. Y la resiliencia. Esa fuerza que desarrolló tras la muerte de su madre fue lo que le permitió seguir luchando contra todo. Su destino no estaba escrito, fue forjado en la adversidad.